Shanghai Shongo, Wan Shanghai Moshiko, Wan Jini, Wo Shi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español, su servidor Vicente. Hoy, 11 de febrero de 2016, haremos de su conocimiento la información relevante del 12 de febrero de 2016. Comenzamos con la información financiera, que es la siguiente. Esta información es proporcionada por el Banco Popular de China, el Banco de China, HSBC y el Banco de México. Respecto a las notas más relevantes publicadas este día, encontramos que la primera se intitula Unión Europea emprende consulta pública sobre estatus de economía de mercado para China. La Unión Europea puso en marcha una consulta pública sobre si se debe otorgar o no el estatus de economía de mercado a China, con la que busca aportes para su evaluación a fondo de la modificación del estatus por parte del bloque. Abierta durante 10 semanas, la consulta en línea abordará los métodos utilizados en los procedimientos antidoping de la Unión Europea contra los productos chinos importados, debido a que las medidas actuales expirarán en diciembre, indicó en una declaración la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea. La Comisión está llevando a cabo actualmente una evaluación integral sobre los efectos económicos de modificar el trato a China como una economía de mercado en sus investigaciones antidoping. Las reglas actuales de la Unión Europea que adoptó para calcular los márgenes de dumping sobre los productos chinos, basados en que China no es considerada una economía de mercado en los procedimientos antidumping, expirarán el 11 de diciembre conforme a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. La Comisión tiene previsto ofrecer una propuesta al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo sobre si se otorgará o no el estatus de economía de mercado a China antes del plazo. Debido a que la Unión Europea no considera a China una economía de mercado, China ha sido víctima de algunas prácticas injustas y discriminatorias por parte de la Unión Europea. De acuerdo con las actuales investigaciones antidumping de la Unión Europea contra China, la evaluación se basa en una comparación del proceso de exportación con el de un país de referencia con estatus de economía de mercado en lugar del precio nacional del producto en cuestión. Hasta ahora, más de 80 economías, incluyendo a Rusia, Nueva Zelanda, Singapur y Australia, han reconocido el estatus de China como economía de mercado, concluye esta nota. Agitación financiera subraya necesidad de reformas de gobernación económica global. La reciente agitación en los mercados financieros subraya la naturaleza frágil de la actual recuperación económica global y muestra la necesidad de impulsar la coordinación política y de continuar con las reformas de gobernación económica global. En particular, existe la necesidad de una coordinación política fortalecida cuando los países son tentados en un momento de desafío económico a adoptar políticas que puedan contener potencialmente un efecto de propagación. El desplome reciente en los mercados no es una coincidencia. Japón adoptó recientemente la acción inusual de tasas de interés negativas que, sin embargo, solo hizo caer temporalmente el tipo del cambio del yen. Los mercados están especulando sobre posibles acciones similares por parte del Banco Central Europeo y también se habla de que el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos podría tener que revertir sus alzas en las tasas de interés. Aunque los mercados pudieron haber estado excesivamente nerviosos, existen señales de que el mercado está perdiendo confianza en la habilidad de los bancos centrales para perpetuar la levitación de los activos de riesgo, dijo Rabobank, una compañía multinacional holandesa de servicios financieros y bancarios. Algunos miembros del Banco de Japón han estado preocupados por el efecto contraproducente de la acción de las tasas de interés negativas y de la perspectiva de que podrían provocar recortes en las tasas de otras partes. Todo esto subraya la necesidad de esfuerzos globales coordinados para apoyar el crecimiento y evitar políticas que puedan contraponerse. China, en una acción considerada ampliamente como positiva, ha prometido evitar una depreciación monetaria competitiva. Los tipos de cambio podrán ser una cuestión a discutir durante una reunión del grupo de los 20 ministros de finanzas y banqueros centrales en Shanghai este mes. A un nivel más profundo, las volatilidades reflejan una vez más que las debilidades fundamentales en el sistema monetario y financiero internacional actual permanecen. El gerente general del Banco de Pagos Internacionales ha señalado un punto ciego en el sistema que consiste en políticas enfocadas domésticamente en un mundo de compañías, divisas y flujos de capitales globales. Las condiciones de liquidez a menudo se propagan por las fronteras a través del conducto de políticas monetarias, uso internacional de divisas, integración de mercados financieros y disponibilidad de finanzas externas, y pueden amplificar los desequilibrios domésticos hasta el punto de la inestabilidad. Como resultado, la liquidez global se incrementa repentinamente y se colapsa, explicó el experto. No se trata de un problema nuevo, pero la necesidad de abordarlo ha sido más urgente en el mundo altamente globalizado, en el que los mercados están cada vez más entrelazados y las economías son cada vez más interdependientes. En particular, las políticas de las economías avanzadas como la de Estados Unidos, basadas en gran parte en sus condiciones económicas particulares, a menudo se extienden hacia los demás. Los economistas coinciden en que muchos de los desafíos recientes a menudo conducen a la desalineación de los ciclos monetarios globales dictados por el dólar estadounidense y las condiciones económicas de las economías emergentes. Los papeles del dólar como moneda soberana y como moneda internacional no son siempre compatibles. Las reformas son la única salida,
porque el dólar como moneda internacional sigue siendo insustituible en un futuro previsible. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional habló la semana pasada de la necesidad de más reformas de gobernación económica global para reflejar mejor el peso creciente de las economías en desarrollo. Esto debe ayudar mejor al mundo a enfrentar los desafíos económicos. Estados Unidos tiene una responsabilidad especial mientras normaliza sus políticas monetarias, porque esto puede ser una fuente de efectos globales de ida y vuelta, dijo la directora a los estudiantes de la Universidad de Maryland. La directora del Fondo Monetario Internacional sugirió que las economías en desarrollo fortalezcan sus condiciones fiscales, manejen los riesgos y hagan reformas, mientras que las economías desarrolladas, que han dependido mucho de las tasas de interés extremadamente bajas, deben usar una mezcla de políticas más equilibrada. El mundo también puede colaborar para impulsar la innovación y el intercambio de tecnología y manejar mejor los flujos de capital y fortalecer la red de seguridad financiera global. Si la crisis de mercado reciente nos dice algo, es que es más urgente que nunca convocar a los esfuerzos globalizados para avanzar con las reformas de gobernación globales, concluye esta nota. Caída en venta de tierras añade presión a gobiernos locales de China, dice Fitch. El desempeño fiscal de los gobiernos locales de China podría verse presionado por el descenso de las ventas de tierras, dijo Fitch Ratings. Las ventas de derechos de uso de la tierra en China cayeron en 21.4% en 2015, la contracción más sustancial desde un descenso del 14% en 2012, dice el informe. Las ventas de tierras, que representaron cerca del 27% del ingreso agregado de los gobiernos locales en 2015, tienen un papel crítico en el financiamiento de proyectos de infraestructura local chinos, indicó el documento, el cual agrega que la tierra también es una importante garantía para que los gobiernos obtengan créditos de los bancos. Las ventas de tierras estancadas o los precios decrecientes podrían dar como resultado una reducción de los gastos de capital o déficit más elevado, indicó. Sin embargo, la presión ha disminuido gracias a la recuperación en las ventas de bienes raíces, una tendencia a la desaceleración en la caída de las ventas de tierras, de una reducción de 36.2% interanual en los dos primeros meses de 2015 a 21.4% para finales de año. En 2015, los gobiernos locales emitieron nuevos bonos por cerca de 600 mil millones de yuanes, el equivalente a 91.430 millones de dólares, y convirtieron otros 3.2 billones de yuanes en deudas pendientes a bonos con tasas bajas como parte de un programa de intercambio de bonos por deuda. Las autoridades centrales introdujeron el programa de intercambio y pusieron un límite para desactivar riesgos y están tratando de incrementar los ingresos de los gobiernos locales, concluye esta información. Comercio de China con países de la ruta de la seda marítima aumenta un 18% anual. El comercio de China con países a lo largo de la ruta de la seda marítima creció una media de 18% anual en la última década y representó el 20% del volumen del comercio exterior total del país frente al 14.6% de 10 años antes. En el mismo periodo de tiempo, la inversión directa de las compañías chinas en estos países se incrementó desde 240 millones de dólares a 9.270 millones, lo que representa un crecimiento anual del 44% según las cifras de la Administración Estatal de Oceanografía. El director de este departamento indicó que un plan de acción permitirá avanzar en la iniciativa de la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI este año y establecerá un centro de cooperación marítima entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y una plataforma para impulsar la cooperación marítima en Asia Oriental. La Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por el presidente chino Xi Jinping en 2013 con la intención de revivir las antiguas rutas comerciales y reforzar la intercomunicación regional. Está diseñada para ir de la costa de China hasta Europa a través del mar meridional de China y en Océano Índico. Es una de las rutas, y desde la costa china a través del mar meridional de China y el sur del Pacífico en la otra, concluye esta información. La Franja y la Ruta ahorrará a instituciones financieras chinas 1.500 millones de dólares en impuestos. Los tratados tributarios firmados con países a lo largo de la Franja y la Ruta ahorrarán a las instituciones financieras en China 9.600 millones de yuanes, el equivalente a 1.500 millones de dólares en impuestos, de acuerdo con la Administración Estatal de Impuestos del país. En 2015, China condujo una serie de negociaciones y modificaciones en materia de tratados tributarios con países a lo largo de la Franja y la Ruta, incluidos Camboya, Indonesia, India, Pakistán, Rumanía y Rusia. Además de los acuerdos en impuestos, la administración también negoció con India, Indonesia y Tayikistán sobre las disputas tributarias y ahorró a las empresas domésticas 270 millones de yuanes en impuestos el año pasado. La iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China comprende la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI con la idea de conectar a los países asiáticos, europeos y africanos más estrechamente y promover la cooperación en beneficio recíproco, concluye esta nota. Gobierno central chino apoya a Hong Kong en salvaguarda de seguridad social. El gobierno central de China apoya con firmeza al gobierno y a la policía de la región administrativa especial de Hong Kong en la salvaguarda de la seguridad social y en el castigo de las actividades ilegales y criminales con base en la ley, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a los disturbios ocurridos el martes en Mong Kong,
de Hong Kong. El funcionario señaló que un disturbio planeado principalmente por una organización separatista local radical se registró en Hong Kong, la mañana del 9 de febrero. Algunos alborotadores tendieron barricadas en las calles, prendieron fuego, dañaron vehículos de la policía, atacaron con ladrillos oficiales de policía, algunos de los cuales fueron derribados en la calle y lesionaron 89 oficiales y a varios periodistas, dijo el vocero en el comunicado. La violencia fue contenida rápidamente gracias a las medidas efectivas emprendidas de manera profesional y moderada en apego a la ley por la policía de Hong Kong, explicó el funcionario. La sociedad de Hong Kong ha expresado de forma generalizada una condena enérgica a la violencia y ha expresado su apoyo completo a la policía, dijo el vocero. Hong Kong es una sociedad basada en la ley. El gobierno central chino cree y apoya firmemente al gobierno y a la policía de la región administrativa especial de Hong Kong en la salvaguarda de la seguridad, la protección de los residentes de Hong Kong y de su propiedad y en el castigo a las actividades ilegales y criminales en apego a la ley a fin de mantener la estabilidad general de la ciudad de Hong Kong, indicó el vocero. Concluye esta nota. Más del 40% de sitios web chinos tienen lagunas de seguridad. Más del 40% de los sitios web chinos están expuestos a vulnerabilidades que pueden llevar a ataques y fuga de información personal. Más de 1 millón de fallas de seguridad en sitios web fueron detectadas en 2015 por Qijo360, una empresa de seguridad de Internet en China. Esta cifra representa el 43.9% del total de las páginas revisadas, un 13% de las cuales tenían una vulnerabilidad de alto riesgo, mostró un informe de Qijo360. Solo el 4.7% de los agujeros de seguridad fueron solucionados. De ellos, el 10% fueron reparados en 24 horas, mientras que se tardó más de una semana en arreglar más de la mitad de los otros. Los fallos de seguridad han dado lugar a ataques de hackers dirigidos principalmente a direcciones IP nacionales. Solo el 4.3% del total de los ataques se dirigieron a direcciones IP en el exterior. Más de 5.530 millones de elementos de información personal podrían haber sido filtrados debido a vulnerabilidades en 1.282 sitios web, indicó el informe. La tasa de fuga en el sector de la asistencia médica es alarmantemente alta y cada laguna conduce a 9.6 millones de posibles pérdidas de información personal, concluye esta nota. Préstamos para vivienda de China aumentan en 2015. Los préstamos pendientes para la compra individual de viviendas en China continuaron creciendo en 2015, dijo el Banco Popular de China en un comunicado. La cifra llegó a 13.1 billones de yuanes, el equivalente a 2 billones de dólares al término de 2015, con un aumento interanual del 23.9% según el comunicado. Los préstamos pendientes en el sector inmobiliario en 2015 representaron el 22.4% de todos los préstamos pendientes en todos los sectores, lo que supone 1.1 puntos porcentuales más que la cifra registrada el año anterior. Para impulsar el mercado inmobiliario y combatir una desaceleración económica más amplia, el Banco Central de China redujo los tipos de interés de referencia en 5 ocasiones el año pasado, concluye esta información. Crecimiento de consumo de gas natural en China se desacelera. China tiene un suministro excesivo de gas natural debido al lento crecimiento del consumo y a las mayores importaciones, señala un informe reciente. El consumo aparente de gas natural de China ascendió a 191.000 millones de metros cúbicos en 2015, lo que significa un incremento anual de 3.7% interanual, indica el reporte de la Corporación Nacional de Petróleo de China. El bajo crecimiento se atribuye a la desaceleración económica y a los altos precios del gas, dice el informe. Además, las importaciones de gas natural en China aumentaron 4.7% anual a 62.400 millones de metros cúbicos, mientras que la producción nacional se expandió 3.5% interanual a 131.800 millones de metros cúbicos. Como resultado de la optimista perspectiva de incremento en la demanda de gas natural y de la necesidad de garantizar la seguridad de suministro energético, China firmó una serie de contratos de largo plazo para importar gas natural en 2010. Los contratos ya están entrando en vigor. La débil demanda ha llevado a una excesiva oferta de gas natural en China. Sin embargo, se espera que el consumo de gas natural se recupere en 2016 gracias a la reducción de precios y a la presión para la protección del medio ambiente, menciona el informe, concluye esta nota. Así, damos fin a los informativos de este día. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tian chen.